Sí, Ahí que va a ir subiendo la cantidad de gente mientras pasen los minutos. Ayer llegamos a ser 130, así que bueno, veremos cuándo llegamos a ser hoy. Pero bueno, mucha gente no puede porque trabaja y lo ve después en la plataforma o grabado. Así que bueno, comenzamos, Julieta Santo. Estás hoy y el martes, me parece. exactamente. Bueno, arrancamos, Julieta. Cuando Dale, quieras, te voy ayudando con el chat. dale, buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Estoy con el matecito para sobrepasar la tarde. Espero que también estén con el suyo, con un cafecito. Eh, bueno, me presento. Yo soy profesora, licenciada en Ciencias de la Educación y hoy vamos a hablar sobre gamificación. Ahora voy a compartir la pantalla. Esperemos que se vea todo bien, vos me vas avisando, porque estoy como en un lugar distinto donde siempre trabajé, Se entonces ve bien, pero tenés que ponerlo de manera de presentación. sí, ahora lo hago. Estoy como con dos pantallas, así que es súper tecnologizada, súper preparada. Ahí vamos. Ahí sí se va grande, ¿no? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente, ahora sí, con la pantalla en grande. Hoy vamos a hablar sobre gamificación, jugar para educar con sentido. Un poco me gustaba tener esta oportunidad de hablar sobre los juegos y su vinculación en la educación y cómo se va entrelazando, como es un tópico que hoy en día cada vez se nombra más y muchas veces, bueno, queremos incluirlo en nuestras prácticas de enseñanza, pero resulta un desafío a la hora de hacerlo. Ahí, ahí vamos. Perfecto. Entonces, en este recorrido vamos a buscar desarmar ciertos prejuicios, también intentar recordar desde la memoria, pensarnos en nosotros, cómo jugamos en el pasado, cómo jugamos hoy en día también, esos momentos lúdicos para invitar a la reflexión, a pensar cómo son potenciadores y cómo pueden enriquecer nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, entender que la gamificación no es como un condimento o un aderezo que podamos agregar así como así, sino que es una forma de mirar la enseñanza con otros ojos. Desde este lugar vamos a, yo miro para este costado, no porque no lo estoy mirando, sino porque estoy con dos pantallas, pero bueno, vamos a buscar reflexionar sobre este rol del juego en los procesos de aprendizaje, de enseñanza, comprender la potencialidad de la gamificación como una estrategia con este sentido pedagógico y, bueno, cuáles son los elementos de la gamificación, cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día, cómo puede esto ayudarnos como docentes. Este lugar sé que somos poquitos, pero un poco la idea es que quienes estamos acá presentes se animen como a, si quieren cerrar un ratito los ojos, acordarse de cuando éramos quizás chicos, cómo jugábamos, quizás en los recreos, en las escuelas o en nuestras casas. Y si se anima ahí alguien a comentar, aunque sea en el chat, con una frase, aprendí jugando cuando, o descubrí algo importante mientras, bla, bla, bla. Vamos a ver si sale algo, si no, bueno, los invito también a, si ven esta grabación en sus casas, hagan el ejercicio de pensar, de evocar este recuerdo un ratito para poder ponernos en ese lugar más de niños quizás, ¿no? A ver si hay alguien en el chat escribiendo. Ahora creo que no. Bueno, cualquier cosita.
pueden ahí comentar. Pero voy a esperar unos minutitos. ¿Nadie se anima? Hola, Marian. Hola, y veo que se están sumando. Un par. Hola, Emilia. Bueno, yo mientras comento una anécdota mía, a ver si alguien se anima mientras. Ahí escribió Flavia, jugaba en el gallinero de mi abuela, descubrí mi vocación docente. Qué interesante. Bueno, ahí, si querés ampliar por qué descubriste tu vocación docente, sería grandioso. Yo tengo mucho el recuerdo de que con mis compañeros de colegio íbamos 15, 20 minutos antes de la hora de clases para saltar la soga o jugar a las bolitas. Como el juego ahí está muy vinculado, asociado también a la educación. Bueno, si ustedes quieren seguir recordando, los invito a que escriban en el chat, mientras para no demorarnos voy avanzando. Entonces ahí, como pueden ver en pantalla, yo recuperé algunos de los juegos que por lo menos a mí me tocaban. Estos son docentes que me marcaron en mi infancia, la rayuela, bueno, el tatetí, está el juego de la oca, podríamos nombrar también las figuritas, el veo veo. Y algunos de ellos los jugábamos más que todo en nuestras casas, en los recreos, en las calles, y por lo menos en mi caso son pocos los juegos que recuerdo dentro de clases. Bien. Ahí veo a Estefanía que pone, jugaba a crear coreografías y las enseñaba a mis compañeros de 7º grado. Ahí descubrí que quería ser docente de educación física. Buenísimo, muchas gracias por contar. Entonces podemos ver cómo, ante esta reflexión de más la asociación del juego por fuera de la escuela, cómo el juego entra en disputa. El juego muchas veces fue separado de la enseñanza porque no encajaba con la idea de escuela que existía en ese momento. Y hoy quizás muchas cosas permanecen igual como antes, pero también hay otras tantas que nos las estamos cuestionando y que están cambiando poco a poco. En este caso, el juego aparece, el juego permea cada vez más, atraviesa las paredes de lo escolar y aparece como una posibilidad más para la enseñanza. Entonces, antes el jugar era visto como eso otro, como lo improductivo, lo desordenado, lo que debía quedar por fuera de clases. Y desde ese lugar comento ahí algunas 3 preguntitas, más que todo para reflexionar. Si recuerdan realmente alguna clase en la que aprendieron jugando, a lo mejor sí, las hubo, no eran la mayoría, yo creo, por lo menos no en mi caso. ¿Por qué se pensó durante tanto tiempo que el juego y el aprendizaje eran opuestos? ¿Y qué riesgos y qué potencias se pueden ver al jugar en el aula? Entonces podemos ver cómo cada vez está más presente este cambio de paradigma. Entre un antes que podamos hablar donde el juego estaba más desvinculado de la clase, ahora ingresa como una estrategia didáctica, donde antes el aula era un espacio serio para hablar solamente de contenidos, ahora como es un aula porosa en donde permea cada vez más lo lúdico y que mismo los docentes ya es casi una necesidad el incorporar estas herramientas, donde antes se priorizaba quizás más la memorización y ahora está mucho este discurso de el aprendizaje a través de la experimentación del alumno.
Un antes donde el estudiante se posicionaba más en este lugar de recepción de los contenidos y ahora en un lugar más activo. Y esta comparación del error, de cómo aprendemos, en donde en un tiempo anterior quizás era penalizado, castigado, y hoy es una oportunidad, una posibilidad de aprendizaje. Ustedes, yo ahí estoy viendo el chat, cualquier duda, pregunta, pueden ir escribiendo ahí o si tienen algún aporte. Entonces, ahora sí, llegando como un poquito más al centro de la discusión, es, bueno, ¿por qué hablamos de gamificación ahora? ¿Mm? Y podemos hablar de el contexto, no solo de la gamificación por hablar de la incorporación de una estrategia pedagógica porque sí, porque está de moda, sino también hablar del contexto que podríamos caracterizar como una época de desconexión. Vivimos en tiempos muy acelerados, en tiempos donde las redes, todo lo que involucra la hiperconectividad está cada vez más presente, no solo en los adultos, sino también en los niños, en los jóvenes. Y de alguna manera, en esa hiperconexión, también está presente la desconexión con un otro. Entonces, la posibilidad de plantear un juego, así como yo cuando pensaba, bueno, en qué juegos me conectaban cuando era niña con otros compañeros, bueno, pensaba en juegos como la soga, la bolita con mis compañeros. Yo no veía la hora de ir a la escuela para jugarlos. Bueno, podemos hablar del juego como posibilidad de reconexión. Entonces, ante posibilidades de contextos donde los chicos por ahí cuesta más que mantengan un hilo de la atención, del interés, donde buscan todo el tiempo esto de estar con propuestas súper atractivas. Bueno, ¿cómo podemos lograr conectar con ellos para que haya motivación y también para que los estudiantes se vinculen y se conecten con los otros? Y ahí entramos también al segundo punto, que es entender que no gamificamos tanto, si es una justificación, un fundamento pedagógico, sí, buscamos la gamificación para mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Pero no es que gamificamos para entretener, gamificamos para implicar, como esto que decía, para presentar un desafío, para presentar actividades de otra manera, desde otro punto de vista, donde los estudiantes se motiven más, donde los estudiantes participen, estén en una postura, en una posición más activa en ese intercambio de enseñanza y aprendizaje. Y después también entender, en el tercer punto, que la motivación no es algo que se genere de manera espontánea, sino que se cultiva. Y ahí es el gran desafío que nosotros tenemos como educadores en nuestro día a día de, bueno, pensar cómo lograr esa motivación, ¿sí? Tampoco significa que con llevar un juego que conseguimos en internet o encontramos lo que fuera, ya vamos a lograr motivación y con eso ya logramos el objetivo. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero no es a lo que buscamos, digamos, cuando hablamos de gamificación. Entonces ahora podemos entrar
al punto de si la gamificación es lo mismo que el juego. Estamos hablando de conceptos que son lo mismo. Yo muchas veces, desde que inició la conversación, hablaba, bueno, esto de jugar a la soga, el juego de la oca, el tatetí. Son juegos, este juego es lo mismo que gamificar. ¿Qué implica un concepto y qué implica el otro? Se van sumando más. Perfecto. Entonces ahora vamos a ponernos un poquito más a fondo en las distintas concepciones de juego. Perdón. Ah, no, sí se ve. Perfecto. Podemos hablar de el juego en sí, como una actividad que es libre, que es voluntaria, que tiene reglas propias y está motivada por el placer de jugar. Este juego, como por ejemplo saltar la soga o jugar a las escondidas, no tiene un propósito educativo. Se juega por el mismo deseo de jugar, de hacer una actividad lúdica. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunos: jugar a la escondida, al uno, al veo veo, al Candy Crush o al fútbol en el recreo. Entonces, cuando hablamos de juego, hablamos de una actividad lúdica, pero que no está vinculada a un propósito educativo. Y en el aula puede estar presente las instancias de juego. Puede ser que quizás, no sé, queramos hacer una actividad introductoria, un juego introductorio, pero que no tenga un propósito o una finalidad en sí, un objetivo de aprendizaje, sino solamente por diversión. Y eso también es válido. Pero ahí estamos hablando de juego, no de gamificación ni de juego serio. Después, si hablamos de juego serio, estamos hablando de un juego. Ay, mira, me comí ahí el tipeo. Un juego diseñado con un fin formativo, le metí ahí una L, que no es solamente el entretenimiento, o sea, aquí sí hay un fin, un diseño formativo. Hay una estructura lúdica, pero se busca enseñar algo concreto, algún valor, alguna habilidad, algún contenido. Por ejemplo, el SimCity Edu, para entender las dinámicas urbanas. No sé si alguna vez jugaron en SimCity, pero es un juego donde vos creás, digamos, la ciudad y tenés como distintos establecimientos por los cuales vas construyendo, vas avanzando y vas subiendo de niveles la ciudad. Entonces, en el aula se usa este tipo de juegos para tener una intención educativa desde el inicio. Pero el juego no es un agregado, sino un vehículo del contenido. A veces, digamos, no es que el juego serio, en este caso no es que está vinculada a toda nuestra planificación, sino que lo incluimos en algún segmento de nuestra clase para comprender algún contenido, para desarrollar alguna habilidad o algo en específico. Ahí es donde se introduce el juego serio. Un ejemplo concreto son esas actividades también disparadoras. No sé, se me ocurre mucho, además del SimCity, el juego de cuando te tiras el ovillo de lana y se genera una dinámica en donde cada estudiante va diciendo, se va presentando o va diciendo algún contenido específico y se va tejiendo como una telaraña, por decirlo de alguna manera. Entonces se plantea un juego serio con una consigna, con un propósito formativo, pero que no se extiende en la totalidad de nuestra propuesta educativa.
hago una pequeña pausa. Y mientras tomo mate, a ver si hay alguien que tiene dudas, creo que no. Bien. Y continuamos con ABJ, significa aprendizaje basado en el juego. Y ahí es cuando el docente incorpora el juego, que puede ser creado, puede ser un juego que encontré, o puede ser algo que yo me imaginé y lo desarrollé, dentro de la secuencia didáctica con objetivos pedagógicos claros. Y ahí el foco está en aprender a través de este juego. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra la diapositiva cómo el juego de la oca se puede reversionar y que en cada casillero haya preguntas de ciencias, ¿no? O, por ejemplo, no sé, el Tutti Frutti, pero que sea con las palabras, con términos que estamos aprendiendo en inglés, por ejemplo. Y en el aula, el docente aquí planifica la actividad con un juego como eje, con un propósito didáctico, y el contenido se vivencia dentro del juego. Bueno, entonces, ¿cuál era el propósito un poco de esta instancia, de esta placa? Es poder diferenciar a qué llamamos juego, a qué llamamos juego serio, a qué llamamos aprendizaje basado en juego. En realidad, todas las concepciones pueden ser incluidas en nuestras clases educativas, pero no es lo mismo hablar de esto que hablar de gamificación. Entonces, la propuesta de este encuentro era hablar de gamificación. Así que vamos a explorar un poquito más ese término. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gamificación? Ahí resaltado como en color tenemos un intento de definición, y es entender que la gamificación no es un juego en sí, sino es cuando se incorporan los elementos de un juego para hacer algo más, para fomentar la participación, para motivar. Entonces, ¿qué se hace? Se gamifica una experiencia de aprendizaje incorporando algunos elementos que son claves. Si tenemos que mencionar qué conforma una gamificación, hablamos de una narrativa, de los desafíos, de una retroalimentación, de, bueno, a veces se utilizan niveles, puntos, insignias, misiones, desafíos. Entonces, en general, no es que se presenta la actividad como un juego, sino que se captan cuáles son las características, los elementos que hay en un juego y se las transforman en una propuesta de aprendizaje. Y ahí podemos mencionar algunos ejemplos para esclarecer un poquitito más el asunto. Por ejemplo, diseñar una clase como una misión secreta con roles, niveles y recompensas. ¿Sí? ¿Se entiende? Proponer una búsqueda del tesoro para repasar los contenidos. Entonces, nosotros ya dimos una clase, por ejemplo, y, no sé, una clase sobre, estoy pensando en voz alta, sobre filosofía. Y quizás vimos distintos filósofos, ¿no? Y realizamos una búsqueda del tesoro donde hay pistas y el estudiante debe reconocer a qué filósofo nos estamos refiriendo cuando estamos mencionando las pistas. Entonces, esa es la forma de captar la lógica, los elementos de un juego e incorporarlos en las propuestas. Y después también se puede mencionar como ejemplo las insignias digitales al lograr aprendizajes. Entonces, se recupera, se transforma la secuencia didáctica, la propuesta didáctica, en una experiencia completa.
no solamente en un momento o una instancia de juego de la clase, sino en una experiencia completa. Y lo que se busca, la finalidad, es que el estudiante aprenda de la misma manera que se siente como cuando jugamos. Por eso es que al comienzo de la reunión, lo que buscaba yo era evocar cómo se sentían al jugar. No quiere decir que en nuestras clases nos pongamos a saltar la soga o a jugar el juego de la oca o el tatetí o el tutti frutti o el juego que sea, sino cómo nos sentíamos a la hora de aprender, qué es lo que pasa en nuestro sistema, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, cuando, cuando jugamos. Un segundito. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo se activa, la mente se enfoca. ¿Qué pasa también con el error? El error cuando quizás estamos en clase y nos equivocamos al responder una pregunta no es el mismo que cuando estamos jugando y nos equivocamos. Cómo allí la frustración se convierte en un motor de aprendizaje. Y no solo no es el propósito el buscar que el estudiante gane, sino el sentirse como cuando busca ganar, el aprender, cómo son las lógicas, las reglas del juego y estar motivado en esa experiencia de aprendizaje. Y eso es un poco lo que de alguna manera integra o lo que nosotros buscamos los docentes a la hora de generar un aprendizaje significativo. Entonces, desde este lugar, la invitación es a que diseñemos una chispa gamificada. Quizás ahora, en este momento, no sé cuántos somos, pero si se animan como a ir participando en el chat, no de manera muy elaborada, sino a través de un quizás borrador, un esbozo. También los invito a quienes después vean esta grabación en sus casas para que hagan este ejercicio de pensar cómo sería una experiencia gamificada. Entonces, para diseñar una experiencia gamificada podríamos tener en cuenta estos factores. Primero, sí o sí, tener en cuenta, bueno, en qué nivel educativo estamos enseñando y en qué materia. No es lo mismo enseñar en lengua y literatura, en filosofía, eso ya lo sabemos todos. También situar, bueno, ¿por qué queremos incluir esta gamificación en nuestra enseñanza? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo por el cual queremos diseñar, ¿no? ¿Cuál es el contenido que se va a trabajar? Esas son cosas que no incorporé en la diapositiva, pero creo que son fundamentales. Entonces ahí podemos jugar, bueno, creando un título creativo de la experiencia gamificada, qué elementos del juego usarías, qué objetivo pedagógico tiene y qué cambiarías si tus estudiantes pudieran jugar esto. ¿Cuál es la realidad también? Y aquí ahora, qué bueno ahí la participación de Virginia, ahora la leo. A veces es difícil encontrar disparadores, encontrar ideas de cómo gamificar y también mi recomendación es que se animen y usemos las herramientas que la tecnología hoy nos aporta, nos brinda, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, quizás tengo ideas sueltas y podemos anclarlas y utilizar ese espacio como un espacio, por ejemplo, Gemini, ChatGPT,
en donde podamos volcar nuestras ideas y allí generar una propuesta un poco más desafiante. Voy a leer un poquito de los comentarios. Perdón. Virginia comenta: desde contable estoy dando las diferentes personas frente al IVA. Y casi siempre cambio de roles. O darles una sopa de letras, pero primero deben encontrar la palabra. No en la sopa de letras, sino que me expliquen. Bueno, muchas gracias, Virginia, ahí por la participación, por comentarnos tu experiencia. Si querés, si te animás a escribirnos ahí en el chat qué es lo que sucede cuando generas estas experiencias de aprendizaje, cuando involucras el juego y la gamificación en la enseñanza, cómo lo reciben los estudiantes. Les encanta. Bueno, me alegro que así sea. A ver si algún docente más se anima a participar comentando cómo diseñarían quizás otra propuesta. Bien, ahí comenta Virginia que no siempre quieren participar, pero que después se enganchan. Muchas gracias, Virginia. Vamos a ver si alguien más se anima. Si no, puedo hacer yo una experiencia simulada en vivo de cómo diseñar estas experiencias gamificadas con ayuda de ChatGPT, por ejemplo. A ver si alguien más participa. Buenas tardes. Creo que no, así que voy a dejar de compartir un ratito para mostrarles cómo podemos hacer esto. De qué manera esto puede ser desafiante para nosotros. A ver. Ahí voy, ¿no? Necesito dejar de compartir esto y compartir nuevamente. Innovar. Buenas tardes a todos los que se están sumando. Bueno, creo que ahí se ve mi pantalla. Voy a jugar con ustedes. A ver si esto ayuda a la hora de planificar. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Necesito diseñar una experiencia de aprendizaje gamificada. Bien. Soy docente de, en mi caso, pedagogía. Bien. Y quiero trabajar en base
contenido, o sí, a la unidad de escuela nueva en comparación con escuela tradicional. En base a la unidad a los contenidos de escuela nueva en comparación con escuela tradicional. Estos son conceptos que se trabajan en pedagogía. Vamos a poner de pedagogía del nivel superior. ¿Sí? Entonces yo aquí le aclaro quién soy, qué asignatura enseño y que quiero enseñar una experiencia de aprendizaje gamificada. Podemos poner la referencia de un juego en particular en base al juego no, vamos a hacerlo más general, a ver qué sale y después vamos, en todo caso, refinando. Bien. Vamos a ver qué sale. Entonces aquí me va ayudando. Este es no es un ChatGPT, digamos, normal, sin base, sino que está diseñado, es un Classroom Gamifier, que se los puedo compartir el link de acceso. Te permite jugar y te va diseñando la propuesta en base a lo que nosotros le especifiquemos. Esta es una clara experiencia en donde podemos vincular todo lo que nos brinda la guía generativa con la búsqueda de gamificar en la enseñanza. Entonces, acá lo que me pregunta es cuál es el perfil de mis estudiantes. Son futuros docentes de primaria, secundaria, educación superior. ¿Qué edad tienen aproximadamente y cuál es el tamaño del grupo? Entonces vamos a poner que son futuros docentes de primaria, la mayoría de 18 años de edad y son aproximadamente 60 estudiantes. Bien. Desarrolla la propuesta. A ver qué me... Entonces, acá me está diseñando una propuesta gamificada. Esta propuesta gamificada, mi intención es que cada uno la lea, reflexione, si se adecua, si se ajusta a lo que ustedes están buscando y si no, por supuesto, siempre podemos pedir reajustes o nuevas actividades. Pero esta es una forma un poco más cercana de cómo podemos incluir la gamificación en la enseñanza, porque es verdad que para los docentes es súper desafiante. Decimos, bueno, sí, qué lindo toda la teoría, entiendo que está bueno hablar de gamificación, de cómo posiciona al estudiante en este rol en la enseñanza, me gustaría que los estudiantes estén motivados, me gustaría que se participen de estas actividades con mayor entusiasmo, pero ¿cómo lo hago? No tengo tiempo, no tengo las herramientas o quizás lo puedo hacer, pero es mucho el trabajo, bueno, buscar cuáles son los elementos del juego, cómo lo pienso, cómo lo hago. A veces eso suelen ser barreras que nos encontramos los docentes y decimos, bueno, hasta qué punto o cómo lo hago factible en mi día a día. Al fin y al cabo, también es entendible que
nosotros tenemos muchas responsabilidades como educadores. Desde ese lugar les acerco esta posibilidad de incorporar también la guía generativa para estos casos. Yo en otras sesiones de este encuentro hablé sobre la importancia de la inteligencia artificial, sobre cómo podemos incluirla para planificar, para realizar actividades, pero ahora también, es utilizarla de esta manera, siempre con criterio, siempre adoptando una reflexión crítica, pero cómo también nos facilita, nos da ahí un puente para conectar y para brindar más posibilidades a los estudiantes. Entonces, acá el que me generó una misión, reimagina la escuela, por ejemplo, con un objetivo general, y me brinda una narrativa, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes son parte de un consejo de sabios educadores del futuro, que debe reconstruir el sistema educativo de una civilización ficticia, llamada Edulia, la cual enfrenta una crisis. Su modelo educativo tradicional ha colapsado. La única manera de salvarla es viajando al pasado y recuperando saberes de la escuela nueva para integrarlos a un nuevo modelo de enseñanza. Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar acá de un juego? Por ejemplo, esto, la narrativa. Esto invita a los estudiantes a ingresar a un espacio, entender, no que yo le esté mostrando, una diapositiva de qué es la escuela tradicional, qué es la escuela nueva. Quizás lo hice en una clase anterior y ahora lo que busco es reforzar los contenidos aprendidos. Entonces presento esta propuesta. Primero, una narrativa en donde enfocamos al estudiante en un tiempo, un espacio, un contexto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le damos una consigna, un desafío. Le planteamos reglas del juego, una estructura del juego, cómo dividirse en grupos, ¿no? De 6 personas cada uno con un rol. Ahí vuelve como esto que traía una de las docentes que participó ahí en el chat, roles, ¿no? ¿Qué rol ocupa cada uno? Representando una orden de sabios. Cada orden compite y colabora para completar misiones pedagógicas y ganar puntos de experiencia. Se promueve el progreso cooperativo con momentos de competencia amistosa. Bueno, aquí como hay también esta lógica de insignias, de puntos, sin ánimos de que haya una competencia, competencia en el mal sentido de la palabra, de decir, ay, quiero ganar a toda costa, sino competencia sana de, cómo podemos ingeniárnosla como equipo para ganar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Entender, trabajar en equipo de forma cooperativa. Esas son también habilidades que se van desarrollando cuando generamos una propuesta de aprendizaje gamificada. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, bien, acá lo que te explica es que puedes utilizar y las fases de esta experiencia gamificada. Un inicio de descubrimiento, una fase de misiones con andamiaje, bien, lo divide en sesiones, una misión 1, una misión 2, una misión 3, y cómo se evalúa. Miren que hasta me detalla los puntos por creatividad, claridad, uso de referencias pedagógicas, como ahí también se vincula todo con el contenido que se busca aprender. No es que estamos insertando un juego para solo jugar y divertirnos, sino acá hay un claro objetivo pedagógico en donde no solo refuerza que los estudiantes de alguna manera repasen, vuelvan eh, a los libros, a entender cuáles son los conceptos aprendidos, sino también cómo en el fondo también se desarrollan otras habilidades como la creatividad,
el trabajo en equipo, el pensamiento lógico, entre otras cuestiones, la argumentación. Entonces, de esta manera, pueden ver que esto lo hice en vivo, no lo tenía, el prompt no lo tenía ya listo, ni le pedí muchas veces cómo hacerlo, pero si ustedes quisieran, por ejemplo, no me gusta cómo está planteada las misiones o la estructura del juego, se le pide a la IA que ajuste esas cuestiones en base a mis criterios. Entonces, de esa manera, la inteligencia artificial lo va reajustando hasta que logremos, incluso nosotros también podemos meter mano, hasta que logremos llegar a una propuesta gamificada que se adecue a lo que nosotros queremos lograr. ¿A qué voy con todo esto? No es el objetivo hablar sobre las potencialidades de la IA generativa, pero sí me parecía interesante traer la actividad para que vieran que esta presentación no solo está basada en lindas palabras, que a veces sí resulta desafiante para los docentes, bueno, generar propuestas gamificadas, pero que hoy en día cada vez más tenemos disponibles este tipo de herramientas que nos ayudan a cómo llevar a las aulas estas actividades, estas propuestas que potencian, que enriquecen el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, voy a volver entonces a la presentación. Ahí vamos de vuelta. Entonces, ahí va. Entonces, bueno, los invito también a que, no sé si estuvieron escribiendo en este tiempo, pero los invito a que puedan realizar este ejercicio también, quizás sin la ayuda de la inteligencia artificial o con, de las dos maneras pueden hacerse. También hay otras herramientas que podemos explorar con mayor detenimiento y creo que es una propuesta que realmente puede incorporarse y que es muy significativa para estudiantes. Entonces, bueno, volvemos a un poco la anterior dispositiva que les mostré de los juegos del pasado, en donde hicimos este ejercicio de memoria. Se me desconfiguró ahí un poquito los cartelitos, pero un poco era para reflexionar cómo podemos traerlos, ¿no? Estos juegos que quizás estaban más pensados en horarios por fuera de las clases, en los recreos. Bueno, ¿cómo podemos traerlos para reflexionar y pensar en la gamificación en nuestras aulas? Y pues traje ahí algunas reflexiones de cada uno de ellos. Por ejemplo, a veces aprender no es en línea recta, sino un tablero de idas y vueltas con casilleros que nos piden repetir, repensar, reinventar. Esto puede relacionarse con el juego de la oca, con las escaleras, con ese jueguito que está ahí mostrándose en pantalla, en donde podemos hablar de lo que evoca como los desafíos, el azar, los retrocesos, las narrativas y cómo podemos vincularlo a esto con la gamificación de procesos largos, con proyectos, con unidades didácticas. Después, el aula puede ser como el círculo de bolitas, como cuando jugamos a las bolitas, cada quien con su técnica, pero con reglas que nos permiten jugar sin perder lo esencial.
¿Y si aprender a conjugar un verbo fuera como saltar de un casillero a otro sin perder el equilibrio del deseo? Bueno, esto es lo que nos evoca al pensar en la rayuela, por ejemplo, en donde vamos saltando de un casillero, no son casilleros, pero de un cuadradito al otro, en donde se fomenta el equilibrio, el enfoque. ¿Qué pasaría si los equipos en el aula tuvieran que defender ideas como quien tira de la cuerda con todas sus fuerzas, pero sin romperla? ¿Qué pasaría si en lugar de dar todo resuelto, escondiéramos saberes detrás de pistas y dejáramos que los estudiantes los encuentren? Bueno, ahí nuevamente, ¿no? Como esto de los desafíos de ir poco a poco, que los estudiantes estén en este lugar más activo, descubriendo el conocimiento y no que el docente siempre sea quien da este contenido a ellos, sino invertir la lógica del juego. A veces el conocimiento está a la vista, pero hay que saber mirar. Gamificar también puede ser jugar a mirar distinto. Y desde este lugar es invitarlos a la reflexión. Puse ahí esta frase que me pareció interesante, quizás gamificar no sea otra cosa, que recordar que enseñar también es encender, que el juego nos humaniza, nos evoca estos recuerdos y que el aula es un territorio de lo posible, es un espacio donde también podemos llevar nuestra creatividad, podemos llevar estas nuevas propuestas, cómo podemos entender que, bueno, ante un contexto donde hay quizás mucha conexión en lo virtual, pero desconexión entre los vínculos, cómo podemos a través de nuestras propuestas motivar, eh, ayudar a los estudiantes a que participen de manera conjunta, a que no solo aprendan los contenidos en sí, sino que también trabajen en grupo, de forma cooperativa, que encuentren en esas propuestas algo desafiante, una misión, un desafío. Y eso es un poco la puerta, la invitación que les hago llegar en este encuentro. De la mano de estas preguntas, que son preguntas que si quieren pueden responderlas en el chat, pero son más bien para reflexionar. ¿Qué parte de vos se activa cuando enseñas desde el juego? ¿Estás dispuesto a dejar que el asombro interrumpa tu plan de clase? Creo que de alguna manera, como para cerrar y dejar ahí, a ver si tiene alguien alguna pregunta o algún comentario eh, eh, antes de finalizar, creo que a mí lo que me motivó en la elección de este tema es que es lo que me evoca el juego y lo que me recuerda cuando era un niño. Es un desafío, como decís ahí Virginia, enseñar con el juego, sí, es un desafío, pero también lo que genera, lo que produce en uno es sumamente enriquecedor y creo que hay que apostar por estas dinámicas porque no es lo mismo aprender un contenido cuando me lo enseñan de forma expositiva que cuando uno está implicado, que cuando uno tiene una consigna, una misión por delante. No sé, Julieta, si se te desconectó internet, me parece que se te fue. A ver, vamos a volver. La cámara la tenés apagada. Esperamos un ratito, a ver. Julieta, ¿estás?
¿Te volví? Ahí volvió el audio, ahí volviste. Ay, perdón, perdón. Justo se me fue el... Ahí se te fue la cámara, o la sacaste. No, ahí está, ahí está. Ahí volví. Qué suerte que volvió rápido, se me desconectó el wifi. Bueno, nada, fue un corte abrupto, pero era ese el mensaje. Creo que un poco se entendió, no sé bien en qué quedó, pero quería leerlos. Bueno, Virginia, y veo un desafío enseñar por el juego, muy linda propuesta. No sé si quizás, sé que hay 2 minutitos, pero si alguien tiene alguna experiencia en la que haya enseñado a través del juego y quiera compartir el link para compartir. No sé si del PowerPoint o de ChatGPT quizás. A ver, ahí se los comparto. De Classroom. Del chat. Ahí lo envié. Incluso, de nada, Flor, se pueden utilizar este chat para generar dinámicas con los estudiantes también. Enseñar a través del juego del error, tal cual, bueno, como ahí quizás estamos más acostumbrados a ese miedo a equivocarme, pero como ante el cambio, el rol que uno ocupa en el juego es distinto, uno es más tolerante a esa frustración y, y adopta el error de otra manera. Muchas gracias, Santiago. Desde el área de teatro trabajamos mucho con el juego. Es todo un desafío incorporar en las prácticas docentes. Sí, sí, coincido totalmente, es desafiante. Eh, Muy buena propuesta. Bueno, gracias. Me alegro que les haya gustado, que les haya servido y bueno, cualquier cosa, si Cristian, ahí si tienen dudas o si necesitan algo de material, me pueden escribir. Dale, dale Julieta. Bueno, con vos nos vemos el martes de vuelta y con la mayoría nos vemos mañana que tenemos un congreso de 9 a 12:30. Así que bueno, saludar a todos y bueno, con la mayoría nos vemos en unas horas. Así que saludos y con vos el martes, Julieta. Bueno, sí, con gusto. Nos vemos el martes entonces Bueno, para nos seguir. vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chau. chao.